Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema Confiemos en el Eterno, parte 1. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y esta enseñanza esta es la primera de 4 enseñanzas. Lo que resta de esta temporada, de este mes, vamos a desglosar este tema. Confiemos en el Eterno, porque hay mucho de qué hablar, mis amados. Y hoy vamos a tomar una porción de la vida de Joseph, o mejor conocido como José el Soñador, ¿verdad? Ya que el Eterno le había dado el don a Joseph de interpretar, mis amados, sueños. Y sabemos ya la historia donde Joseph, siendo un esclavo de Egipto, ya que había sido traicionado y vendido por sus hermanos, y para el colmo, mis amados, de sus pruebas y desafíos en esa circunstancia, también su señor Potifar, a causa de una mentira de su esposa, quien había intentado seducir a Joseph, inventa esta mentira de que Joseph intentó agredirla sexualmente. Potifar, injustamente y sin pruebas, da la orden para que lleven a Joseph a la prisión, mis amados. Y luego de un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón, y escuchen bien porque esta enseñanza es desde ahora hasta el final, y póngale la atención, mis amados. Mientras Joseph estaba allí, al tiempo llegan los jefes, 2 jefes, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos del faraón. Ellos también habían sido ordenados a ir a prisión por intentar envenenar al rey, pero verdaderamente uno de ellos era inocente de la acusación que enfrentaba, mis amados. Entonces, un día ambos jefes en prisión tienen un sueño, cada uno, y comienzan a tener cuestionamientos de sus sueños. Pero Joseph, quien se encontraba en el mismo lugar de la prisión, les interpreta los sueños donde le dice al jefe de los coperos que lo iban a restituir a su cargo y que al jefe de los panaderos lo iban a sentenciar a muerte por atentar contra el faraón. Luego, ambos jefes los llevan ante el faraón, pero sabemos que Joseph hace una petición al copero de que no se olvidara de él y le ayudara a quedar en libertad, mencionándole el acontecimiento de la interpretación del sueño al faraón, del sueño que tuvo el copero. Ese día que ambos jefes van ante el faraón, era el día que se celebraba el cumpleaños del rey, y el rey hacía una demostración de benevolencia ante sus siervos y séquito, mis amados, y ese acto se estaba llevando a cabo con ambos jefes. Pero se sabía que uno iba a ser sentenciado y otro sería dejado en libertad. Entonces vamos a ver cómo el Eterno le da el testimonio a unos súbditos idólatras del faraón, que las palabras de interpretación de los sueños de ambos jefes por medio de Joseph provenían de Dios. Estos 2 jefes estaban a punto de ver la manifestación de Dios en sus vidas. Pero aún, mis amados,
cuando hay un bien en la vida del copero. La prueba de Joseph todavía estaba en proceso. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 40, versículos 20 al 23. Y sucedió al tercer día de esto, que fue el cumpleaños del faraón, dio un banquete a todos sus siervos, y en medio de ellos alzó la cabeza del jefe de los coperos y la del jefe de los panaderos. Le restituyó el cargo al jefe de los coperos, quien volvió a servir las copas en la mano del faraón, en tanto que hizo colgar al jefe de los panaderos como había sido interpretado por Joseph. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de Joseph, se olvidó de él. Esta porción nos enseña, mis amados, cuando en el cumpleaños del faraón se realiza un banquete para los siervos del rey, para festejar la vida del faraón, y el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos estaban frente al rey, y el rey les alza la cabeza a ambos y les restituye el cargo al copero, ya que era inocente de la acusación, mis amados, que le tenían. Y se cumple lo que Joseph había interpretado en el sueño del jefe de los coperos. Pero también se cumple el sueño del jefe de los panaderos, mis amados. Miren lo que dice el versículo 21 y 22. Le restituyó el cargo al jefe de los coperos, quien volvió así a servir las copas en la mano del faraón, en tanto que hizo colgar al jefe de los panaderos, como había sido interpretado por Joseph. Pero sabemos, mis amados, que en medio de unas emociones extremas, como la alegría de la libertad y la recuperación de su trabajo, el jefe de los coperos estaba que no cabía en él, con la emoción de que vuelve a servirle al rey. Pero al mismo tiempo estaba el copero del rey, el jefe de los coperos, estaba observando cómo el jefe de los panaderos era sentenciado, como así lo interpretó Joseph. En ese momento, mis amados, era uno de extremas emociones en aquel palacio. Pero la prueba de Joseph estaba vigente, y Joseph sabíamos y sabemos, mis amados, que dependía de Dios, literalmente, mis amados. Aun cuando todo pareciera lo contrario, yo me imagino que por la mente de Joseph en la prisión le pasaba toda su vida. La traición de sus hermanos, su tristeza de no tener a su padre y a su madre a su lado. Pasó de ser un hombre libre a ser esclavo, y para el colmo, la esposa de Potifar le hace un entrampamiento que de cierta manera logra su objetivo, al ir Joseph a la prisión de una manera injusta. Y si uno mira todo esto como si fuera en la vida de uno, mis amados, a lo mejor perdiéramos la cordura, mis amados. Con tanta aflicción junta, una detrás de la otra, y aflicciones duras, mis amados, no era cualquier cosa.
Pero Joseph confiaba en el Eterno, mis amados. Y cada oportunidad de bendición, donde el Eterno hacía su función en la vida de Joseph, Joseph tomaba esa oportunidad para recurrir a un acto de petición ante Dios y al mismo tiempo accionando su fe. Porque aquel momento en donde él le dice lo que le dice al copero, que se acordara de él, era un acto de fe, mis amados. Joseph tomaba esa oportunidad para recurrir a una petición. Y si usted lee el versículo 14 del capítulo 40, usted podrá ver la petición de Joseph hacia el jefe de los coperos de contarle al faraón que ese suceso de quedar en libertad había sido interpretado de un sueño del jefe de los coperos, mis amados, y que podía contárselo al faraón, y que ese suceso de quedar en libertad había sido de una manera hecha por Dios, interpretada, iba a haber justicia, y el copero iba con confianza, pero al mismo tiempo también había, me imagino que temores, ya que ese copero estaba alejado de Dios. Y como quiera, aun cuando uno es creyente, tiene temores, mis amados, porque uno es un ser humano. Entonces, el copero podía haberle dicho eso al faraón, de que Joseph le interpretó el sueño que le había de acontecer y que así se cumplió la libertad del copero o del jefe de los coperos. Pero la emoción, volvemos a la emoción de su alegría y la emoción de ver cómo condenan la vida de alguien, mis amados, hizo que pasara algo en el jefe de los coperos. Mire lo que dice el versículo 23. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de Joseph, se olvidó de él. Pero sin entrar a otra enseñanza, aunque el jefe de los coperos se olvidó momentáneamente de Joseph, sabemos que al faraón le ocurrieron más tarde unos sueños que le atormentaban, y luego de 2 años el jefe de los coperos estaba sirviéndole al faraón, y viendo que todos los sabios de Egipto no podían ayudar al faraón a interpretar los sueños del rey, el jefe de los coperos se acordó de Joseph, mis amados. Y es cuando la bendición más inesperada en la vida de Joseph daría paso, mis amados. Ya que el testimonio de Joseph, del jefe de los coperos, no solo fue fundamental para la vida de Joseph, y que se descubre también la inocencia de Joseph, sino que el testimonio del jefe de los coperos, mis amados, causó que Dios volviera a realizar un milagro en la vida del faraón y en la vida de Joseph al mismo tiempo. Y aún el propósito y la misión de Joseph comenzaba aquel día que le interpretó el sueño del faraón, porque Joseph se convierte en el gobernador de Egipto a causa de la instrucción del Eterno de prevenirse en los años de abundancia con alimentos y provisiones, porque se acercaba una sequía y una hambruna como nunca en Egipto y las demás naciones alrededor de Egipto. Trayendo, mis amados, todo esto
todo esto, mis amados, a nuestra realidad. Tenemos que aprender a confiar en el Eterno, aun cuando el ser humano se olvide de nosotros. Porque nosotros no podemos estar por la vida dependiendo de lo buena gente que pueda ser el ser humano con nosotros, o de alguien bondadoso que pueda ayudarnos en nuestra prueba. Está bien que nosotros podamos recibir bendiciones de las personas que amamos, o bendiciones inesperadas de gente que ni conocemos. Pero Joseph no dependía del copero. Joseph dependía de Dios. Porque no podemos estar esperando que la gente haga algo, sino que aún en nuestra aflicción podemos continuar con nuestra misión como súbditos de nuestro rey. Porque el rey de Egipto era el faraón, pero Joseph le servía a su primer rey, el rey del universo, quien no se olvidó de él. Y mientras fue esclavo, fue el jefe de los esclavos, mis amados. Siempre había una bendición para Joseph, porque Joseph mantenía su confianza en Dios, y no solamente su confianza, sino la obediencia, mis amados. Cuando Joseph fue un esclavo de Potifar, fue el jefe de los esclavos. Gobernaba todas las posesiones de Potifar. Cuando Joseph llega injustamente a prisión, se convierte en el jefe de la prisión. Joseph tenía la gracia del Eterno con él, mis amados. Joseph sabía quién estaba al mando de su vida. Y aunque el jefe de los coperos se olvidó por un tiempo, Dios siempre es justo. Y usted podrá decir, mis amados, que si no hubiese pasado los sueños del faraón, nada hubiese pasado con Joseph. Pues déjeme decirle que las cosas no pasan porque sí en la vida del hombre, mis amados. Hay dos maneras del por qué pasan las cosas en nuestras vidas. Las cosas pasan, número uno, por el propósito que el Eterno tiene con nosotros o tenga con nosotros, y surgen circunstancias para que ocurra la voluntad del Eterno. Y la otra manera que ocurren las cosas son las consecuencias de nuestros actos, ya sean malos o buenos. Y eso lo podemos ver en el caso de los jefes encarcelados. Uno inocente y que fue restituido a su cargo a causa de su inocencia, y que su testimonio de la benevolencia de Dios causó la justicia en la vida de Joseph, y podemos ver a otro jefe culpable de sus actos, y por esa causa, mis amados, es sentenciado a muerte. Ustedes pueden ver, yo puedo ver, nosotros podemos ver con nuestros propios ojos el propósito de Dios en la vida de Joseph. Y también podemos ver, mis amados, que nosotros somos los dueños intelectuales y culpables de nuestras malas acciones en el testimonio del jefe de los panaderos siendo sentenciado. Es hora de confiar en Dios, mis amados.
Es hora de retornar a nuestro Creador en arrepentimiento de nuestros malos caminos y comenzar una vida obediente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora que todavía su vida tenga un tiempo de ser una mejor persona, de tener una vida con una mejor calidad. Y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de sus actos, donde podemos elevar nuestra vida a una vida de rectitud. Pero las cosas no van a acontecer porque por sí mismas, mis amados. Uno mismo las tiene que provocar haciendo la voluntad del Eterno, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Esa es la voluntad de Dios en la vida de un ser humano, mis amados. Y yo cierro con esto, porque esto fue lo que hizo Joseph en todo momento, en todo el transcurso de su angustia, desde el maltrato de sus hermanos en su contra, hasta llegar a la traición cuando fue vendido por ellos y se convierte Joseph en un esclavo de Egipto. Entonces hasta la mentira despiadada de la esposa de Potifar, ya que Joseph se negó a tener sexo con ella, causando que Joseph fuera a la cárcel injustamente por una mentira de la esposa de Potifar. Pero la fe de Joseph en medio de todo este tormento se mantuvo, porque Joseph confiaba en el único Dios existente, el Dios de sus padres, el Dios de Israel. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, mis amados, simplemente, aunque veamos que todo está en nuestra contra, podremos ver que el momento justo de nuestra bendición en medio de nuestra prueba llegará. Es hora de confiar en las palabras del Eterno y obedecerlas para que nos vaya bien, mis amados. Joseph mantuvo su obediencia a su Creador en todo momento, y la bendición, mis amados, y la misión de Joseph se manifestó a un grado inesperado. ¿Qué pensaba Joseph que iba a ser el gobernador de una nación siendo un esclavo en una prisión? Así que, mis amados, valoremos esta enseñanza y reflexionemos y hagamos una evaluación de las necesidades de nuestra alma. ¿Estamos falta de la voluntad de Dios? Entonces, no fue que Dios se fue lejos, sino que nosotros, los seres humanos, nos alejamos de nuestro Creador. Y es hora de retornar a Dios en arrepentimiento de nuestros malos caminos y comenzar una vida de obediencia a los mandamientos, mis amados, del Eterno. Dejemos la cobardía y comencemos a aprender la valentía de tener confianza en Dios y ser obedientes a Dios en sus mandamientos, y veremos con nuestros ojos las bendiciones que el Eterno nos tiene preparado en nuestro caminar de vida. No vaya a ser que terminemos como el jefe de los panaderos y perdamos nuestra alma por nuestros malos actos. Así que, mis amados, esto sigue la semana que viene. Esta enseñanza de confiemos en el Eterno. Vamos a tener la segunda parte. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan.
Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom. Toda la semana en algo nuevo para ti estamos llevando un mensaje que refresca tu vida, donde Mr. Chris trae reflexiones y temas que edifican nuestros corazones. Los jueves, Remy Carrillo trae sus deliciosas recetas en el Kosher Plates, donde nos enseña los diferentes alimentos aprobados por las Sagradas Escrituras. Comida saludable, comidas que son aceptables, comidas que podemos comer y divertirnos y tener un sabor tremendo y a la misma vez también ser beneficiados en nuestra salud. También los viernes, Maribel, junto a Juan Carlos, comparten el segmento Hogar con Valor. Los sábados a las 12 de la tarde, el pastor Juan Carlos Suaste nos comparte la porción semanal de la Parashá y los domingos a las 7 de la noche nos trae las enseñanzas de los mandamientos en Torah, un estilo de vida. No te lo pierdas, te espero, ven y juntos aprendamos la Torah de nuestro bendito Rey. También los sábados, Javes Figueroa se une a Juan Carlos Suaste en Blueprint de la Torah. Todos los domingos a las 11 de la mañana, nuestro Javes Figueroa nos presenta la Torah desde el contexto histórico del Medio Oriente. Cábana, intención del corazón. Todo esto y mucho más en algo nuevo para ti, llevando un mensaje que refresca tu vida.